¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, buen día. Nosotros hemos estado hablando en la mañana a raíz de que ayer estuvo el ministro Baquié exponiendo en la legislatura cuál era su plan, su propuesta del gobierno de la provincia. Recién hablamos un ratito con el legislador, con Jorge López, que nos hablaba de algunos detalles. Y bueno, queríamos conocer también otras opiniones, así que por eso lo invitábamos a conversar sobre este tema, Nicolás. ¿Qué nos puede decir usted de esta situación que se ha dado con IMSA, que es novedosa para nosotros, ¿no? Sí, mira, a ver, bueno, seguramente el diputado habrá explicado los detalles más técnicos de la operatoria. Digamos que lo que se está pidiendo es una especie de rescate financiero a la empresa IMSA para capitalizarla en términos societarios, donde se pide autorización de la legislatura para que el Estado compre, o sea, a cargo, digamos, de acciones, participación accionaria. Por supuesto que tendrá que integrar esa participación accionaria con un monto aproximado de 500 millones de pesos, por ahí va. Eso es lo que piden para capital de trabajo, para poder movilizar toda la estructura. Claro, a ver, esa es la parte que le correspondería a la provincia de Mendoza, ¿no? Por las acciones que va a comprar. En realidad tiene problema financiero la empresa, entonces lo que va a hacer es aumentar ese capital social y necesita ese dinero como para seguir operando, por lo que ha dado a conocer el ministro. Entonces, bueno, se va a hacer esa adquisición de las acciones por parte del Estado provincial, y ayer un poco se defendió ese proyecto. Y bueno, algunas consideraciones más fuera de lo estrictamente técnico, y es que en realidad, a ver, se va a hacer, el Estado Nacional también va a comprar acciones, justamente porque, digamos, hay algunas cuestiones que son atendibles. Por ejemplo, el tema de que es una empresa que tiene una gran cantidad de empleados y calificados, ¿no? Es una empresa insignia, digamos, de la provincia, tiene un alto nivel de desarrollo tecnológico, tiene una cantidad importante de empleados con alto nivel de calificación, aproximadamente 700 empleados en este momento, y después tiene una enorme conexión con un montón de pymes del entramado de la metalmecánica, del sector industrial, digamos. Entonces, de ahí la relevancia y la importancia de, bueno, ¿por qué razón el Estado debería, digamos, intervenir en este caso para sostener financieramente a la empresa, digamos? ¿Y a usted le parece que esta argumentación es suficientemente válida, que tenga 700 empleados, que sea insignia? Lo plantean porque es una empresa que tiene muchos años, o por su volumen o por su tamaño, porque hay otras empresas que tienen más de 700 empleados y no han sido rescatadas. Sí, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, digamos, que produce, por la cantidad de puntos en el mundo en que opera, digamos, y porque exporta, digamos, cierto nivel de conocimiento. Ahora, voy a hacer una consideración, y tiene que ver con que el gobierno provincial está intentando defender algo que nunca defiende, digamos, que es básicamente la intervención del Estado, digamos, en la economía, aún en sectores estratégicos, digamos. Es algo que el Estado provincial se dedica en despotricar de manera permanente. Yo haría una aclaración ahí, Nicolás, que es que los que están administrando el Estado Nacional en este momento plantean eso. Discúlpame, ¿me podés repetir? Porque sí, que son los que administran en esta etapa el Estado provincial, los que plantean que el Estado no debe intervenir como estructura en las cuestiones económicas. Claro, entonces desde ahí que resulta un poco sorpresiva la defensa. Ayer escuché la locución de los ministros, me resultó un poco, sorprende que desde el sector político que hoy maneja el Ejecutivo Provincial, donde se tiene un discurso permanentemente antiestado, ¿no? Sí. Nicolás, Ariel Robert te saluda, pero mira, recién nosotros acabamos de hablar con Jorge López, que es economista, que entiendo que es el presidente de la comisión en la legislatura, y él lo primero que nos dijo es algo así como que lo hacemos tapándonos la nariz porque no era lo que nosotros queríamos. Ahora, resulta muy contradictorio, no es lo que quieren, pero lo hacen sin plata propia y le vuelven a pedir plata a la nación para capitalizar a la provincia, desde la provincia. Es extraño, por un lado, y lo que sí entendemos que
debe hacer la oposición, en este caso la oposición provincial, que es en coincidencia con el gobierno nacional, es sentar a alguien también ahí, porque si lo van a seguir manejando los mismos, que vienen en una situación perdidosa, y vamos a seguir poniendo plata todos para una empresa que es muy simbólica, pero parece que no es muy eficiente. Sí, coincido, Ariel, porque a ver, primero que se impusieron algunas condiciones que, bueno, se preguntaron ayer. Bueno, tiene que estar la empresa sentada en Mendoza, tiene que existir directores, es decir, alguien que esté supervisando o en realidad dirigiendo un poco básicamente poner directores del Estado Nacional y del Estado Provincial, porque es plata básicamente de los ciudadanos y es otro préstamo que se pide al Estado justamente para capitalizar una empresa privada. Y algo que me llamó la atención también de la justificación fue que el ministro siempre hizo hincapié en que en realidad el futuro comercial, por así decirlo, de la empresa dependía del Estado Nacional, es decir, las ventas, ¿no? Pongámoslo así, sí, dependen de las obras que le asigne el Estado Nacional. Digo, también un poco... Se pierde un poco la señal, si podés acercarte un poco más al micrófono de tu celular. Ahí un poco. ¿Ahora me sí. escuchan? Sí. Bueno, eso, que básicamente también ató el futuro del riesgo comercial de la empresa, digámoslo así, a lo que el Estado Nacional pudiera concesionarle o contratarle. Digo, el riesgo que asume el Estado Provincial incluso también lo ata al Estado Nacional de, bueno, si no hay ventas y no se recuperan esos flujos de fondos que el Estado hoy está poniendo, también es culpa del Estado Nacional. Digo, por eso es muy importante que exista representación también del Estado Nacional en la dirección de la empresa para que se haga cargo de conducir los destinos de la empresa. Y sí coincido en que es un poco, digo, así como es atendible desde el punto de vista de la importancia de la empresa, podríamos verlo así, esto surge también de desequilibrios financieros desde la empresa, ¿no? Y de situaciones, de problemas comerciales que no se atendieron desde la misma dirección. Y sí. Entonces la pregunta que un poco ha surgido es, bueno, ¿por qué razón el Estado y nosotros hoy deberíamos, incluso en esta situación de crisis muy complicada, donde muchas pymes no tienen nada para financiarse directamente, volver a rescatar una empresa de este tamaño, digamos? Sí, por eso, a ver, primero, nadie niega la historia que ha tenido Pescarmona y que tiene Pescarmona para Mendoza, ni las exportaciones, ni la capacidad ingenieril, digamos, la generación de puestos de trabajo de inteligencia blanda, y ha sido un aporte, sin lugar a dudas. Yo diría que el 90% de las empresas metalúrgicas pequeñas de Mendoza lo han hecho al amparo de Pescarmona. El crecimiento de Pescarmona. Claro. Pero a la hora de los salvatajes no van a ese 90% de empresas metalúrgicas, van a Pescarmona, por un lado. Y además porque seguramente sigue operando la familia, que son los que tienen el know-how de la empresa. Un know-how que parece que no les ha ido demasiado bien porque, insisto, si no estaría en condiciones por las que está atravesando, ¿no? Y no es la primera vez que se sale el rescate de Pescarmona y de la empresa Pescarmona, y luego hay que salir a otro rescate. Sí, que después de escuchar nos garantiza que no va a volver a pasar. Y después escuchar a los titulares que den cátedras de cómo se genera, en realidad de cómo se gestiona una empresa. Se gestiona el Estado. No, pero el Estado además, no solo la empresa. Por eso tienen la capacidad de donar una casa para el Estado provincial, digamos. Por estas ejemplo. cosas muy ambiguas, muy ambiguas. Eso es importante remarcarlo, porque a ver, ese mismo discurso, yo te decía que desde el mismo Estado es antiestado, sí, pro empresa, y nos dan, es verdad, cátedra de cómo gestionar el Estado, y las empresas privadas, bueno, acá muestran de que eso no sucede, porque efectivamente, como recién lo dijeron, hay salvatajes financieros con un atajo al endeudamiento, y ahí sí voy a hacer una asimilación con el Estado provincial, porque ahí nomás se toma el atajo de la deuda, pero luego, sin tener un panorama claro, vamos a otro rescate y a deuda para cubrir deuda, que es un poco el mismo sistema de gestión del Estado. Sí. Si te pones a analizarlo, el problema es que siempre va para los mismos sectores, y bueno, esa es para mí es el punto de esta discusión. Otra vez un sabotaje financiero que, como dijiste, no va a las empresas pequeñas, sino va directamente a las más grandes, digámoslo así,
Sí, con el mismo sistema, digamos, de el atajo financiero para cubrir problemas económicos. Claro, pero además con un sistema extorsivo. Esto lo decía recién Emilio, se lo preguntaba a López, porque si no hace esto Mendoza, se va a pescar mono a la provincia. Ahora dice el gobierno de la provincia, si el Estado Nacional no le sigue contratando, no van a poder absorber y asumir los compromisos. O sea, siempre la responsabilidad está en los demás, pero me parece me parece además muy ambiguo con esto de este espíritu secesionista que tienen ahora y no tenemos plata ni siquiera para comprar lo que nosotros queremos comprar, ¿no? O sea, sí, es todo muy contradictorio. Técnicamente, Nicolás, por ejemplo, hay otras empresas que son propiedad de la familia Pescarmona. ¿No se puede exigir que esas familias ponga esas empresas como parte de pago para rescatar su propia empresa? Y la verdad que bueno, ahí hay que entrar, no sé cómo está la cuestión societaria. Claro, interna, cómo es la composición, ¿no? Claro, la composición societaria, porque acá lo que por lo menos se dice es que se salva a la empresa, no a los accionistas, o sea, no a la familia. Claro. El régimen de sociedades anónimas, digamos, está diseñado un poco para eso, por eso es que pierde participación accionaria la familia Pescarmona. Sí. Pero pierde participación accionaria, pero sigue sentándose en el directorio y dirigiendo. Exactamente. Bueno, pero es una decisión política, porque el que tiene mayoría es el que gobierna. Sí, después cambian los estatutos con la mayoría. La composición. Digamos, ahí va a estar la clave, que los directores realmente tengan poder de acción, los nuevos directores. Digo, sí, y que Mendoza siente a alguien de la oposición, que no siente, porque si no estamos siempre lo mismo. O sea, son actores y contralores los mismos. Bueno, respecto de eso, ayer también hay una cláusula que se impuso como una de las cláusulas de garantía, digámoslo así, importantes, que era que no se iba a meter empleo público, que no fuera, digamos, la empresa una especie de ahí de recoveco para seguir metiendo empleo público, lo que también resulta una paradoja porque justamente la está financiando el Estado. Claro. Sí. Con dinero de deuda, incluso. Sí. Digo, aún así siguen poniéndonos ese discurso, digamos, eficientista. Sí, pero está bien, achiquemos el Estado, pero pegámosle plata al Estado. Una cosa bastante ambigua. Pero por otro lado decía que la oposición, y esto la verdad que ignoro el grado tuyo de representatividad cuando hablo de oposición, pero también deben generar gestiones para ser contralor, porque si no el gobierno, el Estado provincial de Mendoza últimamente no hay ninguno de los institutos de contralor está ocupado por alguien de la oposición. Coincido, me parece que ahí están las figuras de las sindicaturas y claro, demás que deberían ser ocupados de manera repartido, digamos. Sí. La oposición debería tener un lugar para poder hacer un análisis o por lo menos un control, si no bien la dirección, pero sí tener un control cercano desde la empresa. Sí, claro. Ojalá. Las sindicaturas están para eso. No sé cómo quedará esa situación. Bueno, habría que ejercer presión para que así sea, creo. Así es. Bueno, nosotros desde acá queremos ser los gerentes de la oficina de prensa y ponemos esa condición, si no nos vamos de la provincia. Así es. El gerente de prensa de IMSA Sociedad Anónima, propiedad del Estado. Y bueno, y haremos la tarea que haya que hacer para consolidar nuestra posición en ese sentido, Nicolás. Así es, me parece una buena idea. Así está funcionando la provincia en estos momentos, así que no creo que le vaya mal. Muchas gracias por tu sentido del humor, Nicolás. También, Nicolás. Tenemos una comunicación con el diputado Jorge López. ¿Nos escucha, diputado? Sí, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Yo lo escucho muy bajito, si usted puede... muy bajito, a ver ahí, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Buenos días. Sí, ahí va mejorando, sí. Queríamos hablar un ratito sobre la exposición que hubo ayer de parte del ministro Enrique Baquié, sobre el caso IMSA, sobre la propuesta que tiene el gobierno de la provincia sobre IMSA. ¿Qué nos puede decir usted, diputado? Sí, ayer tuvimos una primera reunión vinculada a este tema, luego de haber ingresado el proyecto desde el Ejecutivo la semana pasada. Ayer la primera reunión estuvo asociada a la presentación por parte del ministro sobre los alcances del proyecto, pero principalmente sobre todo el trabajo de articulación que se ha venido desarrollando junto al gobierno nacional para poder llegar a esta instancia que es este proyecto de capitalización o de una nueva estructura de capital de la empresa IMSA
la provincia de Mendoza. El proyecto que ha ingresado es una autorización al gobierno de la provincia por parte de la legislatura para poder acceder, aparte de ese paquete accionario que se va a estar poniendo a disposición, y que lógicamente esas acciones pasarán a manos del gobierno provincial, y en esa misma ley se autoriza a que ese paquete accionario pase a nuestra empresa provincial de energía. Un poco lo que estuvo planteando o dejando de manifiesto el ministro ayer en la visita que hizo a la legislatura fue, a nadie, o por lo menos no es el espíritu de nuestro gobierno, tener que desarrollar este tipo de herramientas, tener que estar comprando acciones del sector privado, pero teniendo en cuenta el tipo de empresa de la que estamos hablando, que tiene más de 700 empleados y tiene vinculación con más de 100 pymes en la provincia de Mendoza actualmente, es necesario que la provincia intervenga, con muy buena decisión del gobierno nacional también de destinar recursos en este proceso de reestructuración, a efectos de que IMSA siga funcionando, que los proyectos que tiene en carpeta se puedan materializar, y que lógicamente en algún momento esta empresa vuelva a ser lo que fue por allá por el año 2000, 2005, 2006, donde tenía vinculación con más de 600 pymes en la provincia y más de 2.000 empleados. Bueno, lo que pretendemos es que en este proceso delicado en el cual se encuentra la empresa pueda sortear las vicisitudes que se encuentran, y que a todo lo complicado que tenemos en pandemia no se le sume más desempleo y más freno a la actividad económica. Diputado Jorge López, ¿cómo se puede interpretar que esta empresa, en la situación que atraviesa, pueda haber sido una de las que conformó esta UTE o este consorcio de empresas único frente para realizar la obra Portezuelo del Viento? Bueno, a ver, lo que hay que interpretar es que justamente estamos hablando de una empresa importante a nivel nacional, ya no solamente hablamos a nivel Mendoza, ¿no? Su especialidad es poder intervenir en proyectos de grandes envergaduras. Justamente ayer el ministro daba algunos datos que la verdad que uno los escucha y asombran, ¿no? En los últimos 20 años la empresa ha tenido participación en más de 180 grandes proyectos en todo el mundo, en 40 países del mapa, ¿no? Entonces, estamos hablando de una gran empresa. Así, a ver, la deducción, discúlpame, usted es economista y nosotros no, y la deducción que hacemos cualquiera de nosotros, es decir, si con esa cartera de clientes, con esa capacidad, es perdidosa la empresa. Me imagino si hubiese sido una empresa... ¿Cómo? Perdón, no le escuché la palabra. Y que con esa cartera de clientes, con esa capacidad, con el volumen, con el volumen, con la ingeniería que ha tenido, fracasa. Imaginémonos qué le hubiese pasado si hubiese sido una empresa mediocre. La situación en la que se encuentra o que ha llevado a que IMSA se encuentre en esta situación tiene que ver con algunos problemas el corte de la cadena de pagos que tuvo en algunos proyectos estratégicos muy importantes a los que la empresa estuvo asociada y que lógicamente estuvo trabajando sobre ellos en Brasil uno y en Venezuela el otro. Esos proyectos, la empresa tuvo problemas serios, y eso llevó a una necesidad de reestructuración de su deuda, y ha tenido este tipo de problemas. Pero hoy la empresa en su cartera tiene, y por eso el gobierno nacional la cataloga como una empresa estratégica, más allá de lo de Portezuelo. Claro. Tiene proyectos como Yacyretá, por ejemplo. ¿Y ustedes coinciden con ese análisis que hace el gobierno de la nación? Sí, por supuesto. Coincidimos, pero lo que más nos interesa es que justamente ayer hablábamos de cuál es el futuro de IMSA, pero también hablamos del presente, ¿no? Y esto de poder lograr que estas 700 personas que están asociadas directamente a IMSA no pasen a ser desempleados, ¿no? Y buscar la forma de que la empresa no tenga las dificultades para poder avanzar en estos proyectos que está mencionando. Son algunos de los que el ministro ayer nos comentaba, ¿no?
El tema de Yacyretá, por ejemplo, el reemplazo de 4 turbinas. Sí, claro, sí. Sí, conocemos cuál es la magnitud que tiene la empresa, lo que no sé. Es una empresa que tiene carteras de proyectos, esto que ustedes mencionaban, pero que así todo, hoy está en dificultades de poder afrontar el trabajo que ese tipo de proyectos necesita. Por eso sí, el trabajo y el pago de los vencimientos. Necesita de esta nueva estructura financiera que le permita hacer cubrir estas necesidades de financiamiento y lógicamente poder volver a retomar el rumbo como motor de tracción de la economía provincial. A eso apostamos, a eso apuesta el gobierno nacional, Mendoza acompaña en ese proceso y vuelvo a remarcar un poco lo que dijo el ministro ayer. Lógicamente no es lo que más nos gustaría, tener que estar comprando acciones de una empresa privada, un poco para responder un poco el planteo que ustedes hacían. Bueno, pero hoy es lo que necesitamos hacer para que una empresa estratégica y emblemática de nuestra provincia y del país no caiga, pueda seguir desarrollando sus proyectos, pueda seguir dando trabajo y lógicamente pueda seguir vinculándose con las más de 100 pymes que... ¿Y de dónde sale el dinero para la capitalización, diputado Jorge López? El 75%, estamos hablando de 20... No, del gobierno de la provincia de Mendoza, digo, no de la nación. En general, bueno, lo que les mencionaba, el gobierno de la provincia de Mendoza, en el acuerdo, pone el 25%, que son 5 millones de dólares. Sí, eso, a eso me refiero. Y estos 5 millones de dólares hay acuerdos con el gobierno nacional, porque la verdad que nosotros, el gobierno de la provincia no tenía los recursos para poder dar esta asistencia. O sea, le pide al gobierno, digo para aclarar, le pide al gobierno nacional... El gobierno nacional pone a su vez una parte de esos 25%, exactamente, claro, y el resto son cuotas. Claro. Ya hay una parte comprometida, que es lo que aclaraba Enrique ayer, y la otra parte irá llegando a medida que haya que ir desenvolviendo la cuota. ¿Qué le pide al gobierno nacional que se lo transfiera a Mendoza? ¿Por qué no lo compra directamente el gobierno nacional? Bueno, porque creo que lo que pretende el gobierno nacional es que también el gobierno de la provincia sea parte de este proceso de solución. Pero no tiene plata. Y que tenga participación en toda esta reingeniería que está llevando adelante, ¿no? En realidad es que se compromete el gobierno de la provincia, esa es la intención de la nación. Exactamente. Y ahí va a estar sentado en el directorio alguien del gobierno de la provincia. Y ustedes pidieron... el proceso, bueno, de acuerdo a lo que establece el estatuto de la empresa y a lo que se está diseñando, lógicamente al cambiar el paquete accionario corresponde que los nuevos integrantes de las acciones tienen que tener participación en el directorio. Lo que se ha hablado hasta el momento es que son 2 directores por el gobierno nacional y 1 director por el gobierno provincial. Bueno, ojalá que ese director sea de la oposición para que sea un contralor más efectivo. Sí, bueno, esto todavía no ha sido definido. Sí, el gobierno de la provincia ha puesto algunas cuestiones que tienen que ver con posiciones que ha establecido el gobierno de la provincia para participar en esa asistencia, que tienen que ver, por ejemplo, que IMSA sigue estando en Mendoza. Habían algunos rumores previo a todo este proceso de que el paquete accionario era ya distinto porque estaban participando acreedores, de lo que hablábamos al principio de la nota, sí, que son de otros lugares, no son de Mendoza exclusivamente, claro. Y habían algunas versiones de que IMSA se mudaría a otra provincia o a otro país. Bueno, en este caso lo que ha planteado el gobierno de la provincia es que IMSA tiene que seguir estando en Mendoza, porque justamente lo que nosotros pretendemos defender es sí, suena más amenaza, no solamente los empleos de Mendoza, sino el desarrollo con el resto de las pymes. Sabemos que IMSA es una empresa que articula todo el tiempo con pymes locales, entonces eso pretendemos defenderlo. Eso es una de las condiciones que ha puesto el gobierno de la provincia, como también la condición de que la provincia participa siempre y cuando esté la nación. Si no está la nación, lamentablemente, pero permítame, lo que pasa es que no tenemos tiempo, pero es raro que pongan condiciones cuando le piden la plata al gobierno de la nación, es extraño eso. O sea, yo le pido plata a alguien y le pongo condiciones al que le pido plata. Y a la hora de diseñar esta herramienta, por supuesto que ha habido mesas de diálogo entre ambos gobiernos y han habido posiciones. Si no, Mendoza, si la decisión fuera que IMSA se fuera de la provincia, seguramente... ¿Por qué se tiene que ir si no se tiene que ir? Estaría participando en este proceso de soluciones, ¿no? Claro, pareciera que es una cosa así un poquito... No quiero usar palabras que no corresponden, pero... Más simbólico ser, que... Claro, sí. Real, una cosa así como extorsiva, ¿no? Si no hacen lo que yo les digo, me voy, ¿no?
¿Y quién, perdón? No entendí. La empresa, que si no hacen esto, dejamos gente sin trabajo, si no hacen esto otro, tenemos que cerrar e irnos a otra provincia. No, es una cuestión de realidad. La empresa hoy está en un proceso, lógicamente, donde tiene obligaciones que cumplir, y si no las puede cumplir, la ley de sociedades comerciales establece que tendrá que entrar en un proceso de concurso de acreedores, y eso no lo maneja ni el gobierno de la provincia ni el de la nación. Lo que se pretende justamente es evitar eso. Bueno. Entonces, yo creo que a la hora de diseñar esta herramienta, tanto el gobierno de la nación como el de la provincia, lo que pretende es que IMSA siga estando en nuestro país y específicamente en nuestra provincia. No estaríamos sino participando en un proceso para que IMSA se vaya, no sé, a Uruguay. Entonces, en este caso, lógicamente, hay condiciones que para poder dar este tipo de soluciones por parte de los organismos públicos se establecen algunas condiciones, y una de esas es que IMSA siga operando en nuestra provincia. Bueno, le agradecemos ese contacto y luego lo seguimos en otro momento. Diputado Jorge López. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buen día.